Martín Escoto. Va a hablar de los derechos animales, la deuda del siglo XXI. Es abogado, integrante de la Asociación Civil de Ayuda a las Aves. Es docente de la Cátedra de Derecho Animal de la Facultad de Derecho de la UBA. Y lo recibimos con un fuerte aplauso, Martín. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias Manuel, el artífice de este maravilloso evento. La idea de este momento en el cual vamos a charlar es un poco hablar de los derechos de los animales. Obviamente que la problemática de los derechos de los animales es muy compleja, hay un montón de cosas que daría para charlar mucho más de media hora, pero lo que vamos a tratar de ver hoy es algo que es muy práctico, es cómo nosotros podemos actuar frente a actos de crueldad o maltrato contra los animales. La lucha respecto de los derechos de los animales, obviamente ustedes lo sabrán mejor que yo, tiene que ver con un cambio cultural de las personas. Esos cambios culturales llevan tiempo, pero obviamente el tiempo implica que cada uno que cree que los animales tienen derecho tiene la obligación de llevar adelante y de pedir y militar para que los animales tengan derechos. Y en este caso puntual, nosotros creemos que sí, el tiempo va a ser el que nos va a dar esa razón, que los animales tienen derecho, y en la medida en que nosotros logramos convencer a la sociedad que los animales tienen derecho, vamos a lograr que el régimen legal acompañe este reclamo que nosotros estamos día a día sustentando. Nosotros hoy tenemos, del punto de vista legal, un régimen que, diríamos, protege muy poco o casi nada a los animales. Diríamos, más nada que mucho. En la República Argentina nosotros tenemos una ley que es la ley 14.346, que es una ley que pena los actos crueles o el maltrato contra los animales. Y después tenemos un conjunto de normas que vamos a ver que son contradictorias, porque por un lado hablan del bienestar animal, pero por otro lado permiten que los animales sean, obviamente, utilizados para consumo. Entonces, esto es un poco también las contradicciones de nuestro sistema legal. Si podemos definir acá en una pantalla, nosotros podemos definir que los animales tienen muchos problemas, pero si los agrupamos por bloques, podemos ver que tenemos 4 bloques. Un primer bloque vendrían a ser los actos de crueldad o los malos tratos contra los animales, que es los que los vamos a enfocar en esta media hora. Otro de los bloques que tenemos es el tema de la caza. Los animales son víctimas de la caza y nosotros tenemos un régimen legal en la Argentina que por un lado protege a los animales, como es la ley de fauna, pero ese mismo régimen legal que protege a los animales autoriza la caza de los animales. O sea, esto es básicamente especismo. Algunos los protegemos, a otros autorizamos para que los capturen y los maten. Tenemos otro gran problema respecto a los animales, que es el tema del consumo. Hoy estamos todos acá porque somos veganos o adherimos a la cultura vegana. Y tenemos un gran problema en nuestra sociedad. Nuestra sociedad consume animales, utiliza animales, y el problema del consumo es algo que nosotros debemos cambiar. Y esto obviamente lo vamos a poder cambiar con tiempo, con militancia, con cultura, con argumentos, con conocimiento y con razón. Y tenemos otro gran problema, que es el problema del tráfico ilegal y el mascotismo. Obviamente hay mucha gente que quiere tener animales de compañía, que le encantan los animales, y obviamente por encantar o por gustarle a los animales lo que hace es termina comprando animales y con eso fomenta el tráfico ilegal y fomenta el mascotismo. Por eso nosotros lo que planteamos es que los animales tienen que vivir y morir en su hábitat natural. Los animales que viven en la naturaleza. Es terrible arrancar un animal de su hábitat y llevarlo a un hogar, por más que nosotros pensemos que en la naturaleza el animal tiene un montón de peligros y que nuestra casa va a estar mejor. Los animales tienen que vivir en su hábitat y fomentar el mascotismo hace que, obviamente, muchas especies de animales estén
en peligro de extinción. Le comento una anécdota concreta. Hace menos de un año, yo pertenezco a una asociación que se llama Pájaros Caídos. Una persona nos contacta y nos dice que le habían regalado un tucán, y que el tucán había venido en una cajita con esas pelotitas de Tergopol, como cuando uno compra un televisor, un aparato electrónico. Y obviamente se había dado cuenta que ese animal obviamente no podía vivir en su casa. Ese animal, obviamente, el tucán nos los dio a la asociación. Logramos, afortunadamente, y en poco tiempo, que tenga atención veterinaria y logramos devolverlo a la naturaleza. Fue restituido a una reserva que está en Misiones que se llama Huiraoga. Ahora, lo terrible es cómo una persona puede comprar un tucán. Entonces, digo, este es el mascotismo que termina destruyendo el hábitat de los animales, a los animales, y obviamente siendo un acto más que cruel contra los animales. Pasamos y vamos a hablar un poco de la ley 14.346. Nosotros tenemos una ley que es imperfecta, es una ley que es del año 54. Por acá está la doctora González Silvano, que es la titular de Derecho Animal de la UBA, que yo siempre en la cátedra hablo de la ley Sarmiento, todos la conocemos como la ley Sarmiento, pero en realidad es la ley Benítez, porque Benítez fue el ministro que impulsó en el año 54 la ley. Es una ley imperfecta, decimos, ¿por qué? Porque tiene una pena muy leve. Si bien uno no busca que el derecho penal sea un castigo contra aquellas personas que tienen delitos, que cometen delitos, lo cierto es que la pena que impone esta ley es una pena de cumplimiento no efectivo. Por lo tanto, obviamente aquellos maltratadores o que cometen actos de crueldad contra los animales y terminan siendo capturados por las fuerzas por la policía, por la ley, y terminan siendo juzgados y condenados, las condenas que tienen van a ser obviamente muy leves. Acá la ley, la 14.346, que forma parte del Código Penal, dice que será reprimido con prisión de 15 días a un año los que cometieren actos de crueldad o de maltrato contra los animales. Vamos a la otra. Entonces, para que tengamos en cuenta, esto es lo que establece nuestra ley. Nuestra ley, que es la 14.346, establece concretamente cuáles son los actos que pueden ser considerados de maltrato y cuáles son los actos que pueden ser considerados de crueldad. Según nuestra ley actual, vigente para todo el país, dice que es maltrato animal cuando, por ejemplo, no se alimenta en la calidad y cantidad adecuada. Obviamente todos podemos ver animales en situación de calle que no están correctamente alimentados, pero también vemos animales que están en poder de personas que no reciben la alimentación necesaria, y en esos casos nosotros tenemos que tener ahí la posibilidad de denunciarlo. En la Ciudad de Buenos Aires hay una fiscalía especializada en la prevención de actos de maltrato o crueldad contra los animales, y en cualquier lugar del país las denuncias por actos de crueldad o maltrato contra los animales tienen que obviamente ser tomados o por la policía o por la justicia penal, y tienen que llevar a cabo una investigación y tienen que sancionar a los responsables de estos actos. Entonces, por un lado, no alimentar en la cantidad y calidad adecuada. Otro de los actos que se entiende por maltrato es hacer trabajar a los animales cuando no estén aptos para ello. Si bien nosotros hoy entendemos que hacer trabajar a los animales, hacerlos trabajar de por sí es un acto no solamente de maltrato, sino de crueldad, para nuestra ley actual, la ley lo que posibilita es que los animales obviamente puedan trabajar. Ahora, lo que la ley concretamente prohíbe es que esos animales, si trabajan, obviamente tienen que estar aptos para el trabajo. Hubo hace un par de años una polémica respecto de, y hay una polémica respecto de, por ejemplo, los carros que son tirados por caballos, por ejemplo. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay un conflicto muy grande respecto de los recuperadores
urbanos que en muchos casos utilizan carros con caballos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires está prohibida la tracción a sangre, por lo tanto no debería haber carros con caballos, pero en el caso concreto de que un carro tenga que sea tirado por un caballo, obviamente lo que no se puede permitir de ninguna manera es que ese animal no tenga los cuidados necesarios o el descanso necesario para cumplir esa actividad. Sí. ¿Cómo? El mercado lineal, eso lo podemos ver, si tenemos tiempo, eso tiene que ver con el consumo. Obviamente, nosotros tenemos un régimen legal muy complejo que por un lado, como les decía antes, protege a algunos animales y por otro lado no protege a otros. La ley, la 14346, fue aprobada en un contexto que es en los años 50 y está más pensada en la protección de esos animales domésticos que forman parte del entorno de las personas, pero que no son de consumo. Entonces, lamentablemente, incluso en la cátedra de Derecho Animal, yo siempre lo digo, que un animal puede estar protegido si está en un lugar geográfico y puede estar desprotegido si está en otro. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, un pato puede ser que si esté en un parque nacional sea una especie que esté protegida y su caza esté prohibida. Ahora, ese mismo pato puede ser que esté en un campo y obviamente los códigos rurales autorizan la caza y ese pato puede ser que sea cazado. Y bueno, entonces nosotros tenemos un sistema legal imperfecto con muchísimas contradicciones. Es como diríamos un rejunte de normas que a lo largo del tiempo van surgiendo, pero que no hay un sistema integral de protección de los animales. ¿Pero por qué? Porque nuestra sociedad todavía consume animales. Entonces, obviamente, hace 100 años o 150 años o 300 años había esclavitud. Y la esclavitud era, hace 300 años, normal, salvo algunas personas avanzadas para la época que cuestionaban la esclavitud. Hoy la esclavitud es un acto, no solamente es un delito. ¿Qué es la esclavitud? Algo abominable. Nadie podría pensar que la esclavitud está bien. Entonces, esto es, por lo que decía, es un proceso de evolución de nuestra sociedad, en la cual quizás en 50 años y en 100 años, cuando miren para atrás y digan que en el siglo XX, en el siglo XXI, comíamos animales, obviamente nos comparen con el hombre de las cavernas, más que con el hombre moderno que hoy sentimos que somos porque tenemos un teléfono celular, una computadora o podemos hablar por WhatsApp. Pero ese es otro régimen que si tenemos tiempo lo podemos ver. Vamos a tratar de apurarnos entonces. Por otro lado, ¿qué se entiende también por acto de maltrato? Por ejemplo, cuando se golpea a los animales con elementos que le causen dolor o que le causen daño. Obviamente, esto está en la ley y creo que estaba dirigido, por ejemplo, a los rebenques de los caballos. Obviamente es terrible golpear a un animal y nadie lo debería golpear. Por otro lado, cuando se le obliga, bueno, acá concretamente, a tirar de carros que sobrepasen sus fuerzas, este es el gran problema con los recuperadores urbanos en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. En algunos lugares la política ha encontrado soluciones interesantes, le han cambiado a los recuperadores urbanos los caballos por motos, pero no todos piensan de esta forma. Lo ideal sería ese, que obviamente frente a un estado de necesidad, como un recuperador urbano que no tiene otra salida laboral que juntar cartones, obviamente el Estado pudiera estar presente y le pudiera cambiar ese caballo por una moto. Pero bueno, es algo que en algún momento deberíamos empezar a discutir y que se pudiera empezar a hacer realidad. Y por otro lado, se entiende que es maltrato animal cuando se lo estimula con drogas sin fines terapéuticos. ¿Qué les suena a esto? Carrera de caballo, carrera de galgos, torneos esos de palomas. Hay un montón de competencias en los cuales se utilizan drogas para estimular la competencia de los animales. Pasamos. ¿Qué se entiende por crueldad contra los animales? Crueldad, obviamente, se entiende, por ejemplo, mutilarlos. En su momento estaba de moda cuando uno tenía un perro, cortarle la cola,
cortarle las orejas, a los Doberman pobres les recortaban las orejas, y eran modas que afortunadamente la sociedad también entendió que eso era terrible, y también lo entendieron los veterinarios, y hoy creo que no hay nadie ningún profesional que le corte las orejas a un perro. Pero bueno, esto sucedía. Operarlo sin anestesia, obviamente esto es de otra época, pero bueno, obviamente pasaba. Después, abandonarlos después de ser utilizados en experimentos. Hoy hay animales que siguen siendo utilizados en experimentos, para vacunas, para maquillaje, y muchos de esos animales, una vez que ya no son útiles para los experimentos, son abandonados, y esto es un delito. Otro de los actos de crueldad es lastimarlos o arrollarlos intencionalmente. No hace falta aclararlo. Torturarlos o causarles sufrimientos innecesarios. Matarlos por un solo acto de perversidad. Y después realizar actos públicos o privados como parodias, novilladas, riñas de gallos, o cualquier otro acto donde se hiera o se hostilice a los animales. Les doy, por ejemplo, un caso. Las riñas de gallos están prohibidas por el Código Penal que rige en todo el país. Sin embargo, nosotros tenemos al menos una provincia que le ha buscado la vuelta para permitir las riñas de gallos. Río Hondo, Santiago del Estero. Entonces, tuvimos 3 provincias más que habían permitido las riñas de gallos. Una de ellas era Tucumán, la otra era San Luis y la otra era Misiones. Tanto Tucumán como San Luis, gracias a ONGs protectoras de animales, a través de medidas de amparo, lograron suspender en el caso de Tucumán las riñas de gallo, y en el caso de San Luis directamente por una decisión ejemplar de la Suprema Corte de Justicia de San Luis, lograron declararlas inconstitucional. Ahora, lo grave de todo esto es que el código, la ley, la 14346 es del año 1954. ¿Qué es lo que entendemos nosotros con el paso del tiempo? Que con el paso del tiempo la gente evoluciona, las ideas evolucionan. No obstante lo cual, provincias como Tucumán y San Luis aprobaron las riñas de gallos en los años 90 o en el año 2000, 2000 y pico. Entonces, lo que no se puede creer es que, a pesar de que la sociedad ha avanzado mucho en su pensamiento respecto de los animales, haya provincias y funcionarios públicos que crean que las leyes nacionales se pueden violar y que se pueden permitir este tipo de actos. En el fallo del Tribunal Superior de Justicia de San Luis, que es ejemplar, cuando declara inconstitucional las riñas de gallos, lo que dice es que si el Estado permitiera en San Luis que se lleven a cabo las riñas de gallos, sería retrotraer al propio Estado a la época de las cavernas, que obviamente el hombre actual ha evolucionado y que la evolución implica que no se puede volver atrás. Lamentablemente, en la provincia de Santiago del Estero, obviamente esto no hemos encontrado, no ha sido posible ninguna organización, ni también nadie que se ponga al hombro esta lucha a los efectos de prohibir las riñas de gallos. Pero como las riñas de gallo, digo, hay otras actividades que tienen que ver con el maltrato, hay torneos de tiro al pichón, en las cuales hasta no hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires había un club que se llamaba Pigeon Club Argentino que organizaba torneos de tiro liberando palomas y obviamente un tirador a 10 metros jugando a ver cuántos tiros le pegaba una paloma. Y esto era diversión. Entonces, obviamente, como les decía recién, tenemos una ley, obviamente cuesta que se cumpla, cuesta hacerla cumplir y obviamente tiene muchas falencias, pero es lo que tenemos y es el instrumento con el cual nosotros tenemos que seguir adelante. Ahora seguimos la siguiente. Bueno, entonces, a ver, ¿qué hacer frente a un caso de maltrato o de crueldad contra los animales? En principio, cuando nosotros vemos que un animal está siendo maltratado, no importa la especie, hay que llamar al 911. En un principio, cuando uno llamaba al 911, a veces
se le reían o le decían que no la podían tomar, uno tiene que insistir y llamar al 911 y hacer la denuncia. La autoridad pública está obligada a tomar la denuncia y uno tiene que invocar y puede invocar la ley 14346. La denuncia también se puede hacer personalmente en cualquier seccional policial y la tienen que tomar. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, disponemos de una fiscalía especializada, que es la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales y Protección Animal, que trabaja muy bien. Uno puede hacer la denuncia por teléfono o la puede hacer por correo electrónico, o si buscan en Google y ponen maltrato animal, ponen fiscalía, les va a aparecer la página de la fiscalía con un formulario en el cual uno puede denunciar el hecho de crueldad contra los animales y la fiscalía va a intervenir. Sí. Bueno, vos tenés toda la razón del mundo, pero porque eso es un problema lamentablemente nuestro sistema legal está orientado, por un lado, a proteger ciertos animales que son los que viven o los que conviven con el entorno de las personas, que podríamos decirle, no me gusta la palabra mascotas porque es horrible, pero nuestro sistema legal está encaminado a ese tipo de animales. Por un lado, te doy un ejemplo, un caballo. A ver, está prohibido que lleve o arrastre un carro por la calle, pero por otro lado en un matadero lo matan y hacen mortadela. Entonces, el tema es, depende mucho de dónde se encuentra el animal para su protección. Yo te doy un caso, acá está la doctora Silvano, creo que fue este año, ¿no? Ola de calor, fue en el mes de febrero o marzo, en el mercado de Liniers, salió por el diario, se habían muerto, no sé, 100 y pico o más de vacas porque las tuvieron al sol, porque no les dieron agua. Nosotros hicimos la denuncia penal en la Fiscalía. La Fiscalía fue y hizo un allanamiento. Lamentablemente el enfoque legal es que la Fiscalía no pudo avanzar porque esos animales estaban destinados a morir y al consumo. Bueno, eso es absolutamente terrible y la verdad que no debe... Primero, cuando vuelve un camión, lo que nosotros esperaríamos es que la gente, en lugar de ir a carnearlos, les vaya a llevar agua y los trate de cuidar. Pero vivimos en una sociedad en la cual un animal es algo para comer. Entonces, tiene que ver con un cambio cultural y con un cambio legal. La sociedad piensa que los animales siguen siendo cosas que hay que comer. Digo, la charla que me precedió estaba hablando de los porcentajes de gente que son veganos, que somos una minoría todavía, pero el tema es que el régimen legal tampoco protege esos casos. Y el tema del consumo de los animales, hay un régimen... Ahora vamos a ver si tenemos tiempo, no sé cuánto me debe quedar, pero vamos a ver un poco el tema del consumo para que tengan alguna idea de qué es lo que se puede hacer con esas cosas. Lo que sí digo con esto es que el compromiso que si nosotros queremos a los animales, tenemos el compromiso y la obligación de denunciar. Hace un tiempo, no sé si habrán visto, había una señora que respecto del consumo decía a la gente que camine, que iban a encontrar mejores precios. Nosotros lo que sí le podemos decir es que si ustedes ven actos, denuncien. Y si una denuncia no le dan bola, vuelvan a denunciar. Cuando nosotros tengamos la fiscalía, los juzgados, las comisarías llenos de denuncias, vamos a empezar, obviamente, a cambiar muchas cosas. Sí. Sí, la verdad que me gusta mucho. Quizás la obligación nuestra sería, obviamente a veces los que llevan a cabo estos actos de protesta son chicos por ahí muy jóvenes y quizás no, nuestra obligación, que somos un poco más grandes, es mostrarles el camino, obviamente ser vegano es ser pacifista, no hay, obviamente es sinónimo, son dos conceptos que son inseparables y quizás deberíamos mostrarles ese camino. La militancia también pasa por hacer docencia, por explicar, por generar conciencia. Obviamente todos tenemos muchas experiencias que podemos contar. Al principio se nos reían cuando decíamos que éramos veganos. Ahora, cuando uno va a un lugar, llevar, 2 milanesas de lentejas, tiene que llevar 5. Y estos son los cambios culturales. Pero bueno, este es el compromiso que hay que asumir. El tema es, acá me quedó, las aves y protección legal. Esto es igual los animales, su protección legal. Pero el tema es, nosotros tenemos un sistema legal en el cual consumir animales está permitido. La historia de la Argentina está muy también relacionada con el consumo de los animales.
nuestra cultura tiene que ver con el consumo de carne. Incluso ustedes hablan con gente que viva en otros países, la gente dice nosotros comemos carne una vez cada 15 días. Acá, obviamente, si la gente no come carne día por medio, le están violando sus derechos. Hablábamos con Manuel hace 2 días que la idea era que presentar un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires para que en los comedores escolares un día a la semana haya un menú vegano. Y el tema ¿cuál era? Que hace tiempo, cuando la Ciudad de Buenos Aires en sus menúes no había, en los comedores escolares no había carne, los padres protestaban porque decían que le estaban dando comida mala a los chicos por el hecho que no tenían carne. Entonces digo, tenemos una cultura de que la carne hace a la alimentación y que todo pasa por la carne. Y eso es lo que hay que cambiar. Ahora, nuestro sistema legal permite el consumo de animales. Con el tiempo, obviamente, esa permisividad evolucionó hacia ciertas normas que hablan del bienestar animal. Y es contradictorio, porque por un lado, yo tengo una vaca que la crío para sacrificarla y para sacar su carne y su cuero y todos sus productos. Y no sé, esto es una cuestión de debate, algunos pensarán que está bien, otros que está mal. Han aparecido en los últimos años, en las últimas décadas, algunas normas que establecen que ese animal que está siendo destinado al consumo tenga que tener una vida, diríamos, entre comillas, digna. Entonces, han aparecido, nosotros tenemos 2 normas, diríamos, básicas que son la Policía de Sanidad Animal y el Código Alimentario Argentino. Estas 2 normas, Policía de Sanidad Animal y Código Alimentario Argentino, son las normas que establecen cómo los productos animales tienen que ser producidos y comercializados. Hay un montón de normas, obviamente no es necesario ni siquiera mencionarlas, pero concretamente lo que dicen en estas normas es que, por ejemplo, los animales que van a ser faenados tienen que serlo sin que esa actividad de matarlos sea dolorosa o sea cruel. Quizás sea un avance, obviamente, que no lo maten con crueldad. Ahora nosotros no nos podemos conformar con que no los maten con crueldad. Nosotros tenemos que tratar de lograr de que no los maten directamente. Por un lado, estas normas dicen, por ejemplo, que durante el traslado de la faena los animales no tienen que estar, por ejemplo, todos amontonados o que tienen que dárseles agua o que si están enfermos no pueden ser sacrificados. Y estas son normas estatales obligatorias. Hay también determinadas normas de los productores. Por ejemplo, hay cadenas como Cargill o Granja Tres Arroyos que producen, que crían aves para consumo, que también tienen políticas referidas al bienestar animal. Alguna vez encontré un manual, por ejemplo, que establecía que si la sociedad veía la forma en la cual los animales eran faenados o eran matados para el consumo, obviamente iban a perder muchos clientes, y en base a esta relación de consumo-imagen, algunas de estas empresas han adoptado ciertas políticas que tienen que ver con que el último tramo de su vida no sea terrible. Pero, a ver, casos terribles hay. Ustedes se acordarán de Granja de Cresta Roja hace un par de años. O sea, obviamente tenían a las gallinas metidas en unas jaulas donde no se podían mover en toda su vida, les daban alimento, cuando estaban gordas eran, obviamente, sacrificadas. Pero Cresta Roja quebró y obviamente los animales quedaron abandonados a su suerte. Ahí, bueno, los proteccionistas que a veces uno critica entraron a Cresta Roja y rescataron lo que pudieron. Digo, ¿pero por qué? Porque el Estado también llegó tarde. Porque ahí hubo una asociación en la provincia de Buenos Aires que presentó un amparo y la justicia prefirió decir que era más importante el derecho de propiedad de las gallinas de los dueños de Cresta Roja que habían quebrado que el derecho de los animales a poder vivir. Ahora, digo, lo que vos planteás respecto del consumo, obviamente,
¿Cuál es la solución? La solución es que la legislación evolucione y que la sociedad no consuma. Son las dos cosas. Si la sociedad sigue consumiendo, va a haber gente que produce, que cría animales para consumo, y por lo tanto la legitimación o la ley va a seguir amparando estos actos. Pero obviamente también como militantes veganos nosotros también podemos ejercer esa fiscalización. Hay, por ejemplo, grupos que se reúnen, lo he leído por el diario, que se reúnen para darle quizás un último adiós a los animales y se acercan y tratan, y quizás algunos cuando ven esto se ríen y dicen qué cosa tonta, no obstante lo cual, más allá de un acto puntual que sea acompañar a un animal en sus últimos momentos de vida, eso genera conciencia. Eso es conciencia, es visibilizar una problemática. Y esto es un poco en lo que, me parece que en lo que hay que trabajar. No sé si queda tiempo, en eso estamos, ¿no? Hacemos entonces unas preguntas, sí. Hay varios... Sí, hay varios proyectos y yo me voy a tomar un atrevimiento que es pedirle a la doctora González Silvano, que es la que puede responderle a esta pregunta, Vicky. Ella es la titular de la Cátedra de Derecho Animal de la UBA. Vení. Y ella te va... Hola. ¿Qué tal? Te contesto esto acá porque acá tienen a alguien brillante que es el doctor Escoto, que es una maravilla, es un lujo que nos damos todos los días de todos los años, de tenerlos desde hace 5 años en la materia y en la actualización cuando la logremos. Sobre la cantidad de proyectos. Hubo 22 proyectos que se presentaron de distintos entre senadores y diputados. De esos 22 se tamizaron, formaron un dictamen y hubo un dictamen con disidencias de minoría. Si nos preguntás a nosotros qué opinamos de ese dictamen, nosotros lo hemos expresado directamente en nuestras páginas. Nosotros no estábamos a favor del dictamen tal cual está. Eso no significa que no consideremos que había cosas del dictamen que estaban bien, como sea el aumento de penas o el agregar algunos tipos penales que considerábamos que estaba bien. Pero había otras cosas que considerábamos que estaba mal y que también existe otra posibilidad que no somos, sí conocemos, que es que en el recinto... Eso, si llegase ese dictamen, el dictamen necesita ser aprobado para ser tratado en el recinto. Si llega a estar ingresado y va al recinto, en el recinto los diputados pueden hacer modificaciones a ese dictamen. Lo que se hizo, aparte de manifestar que estábamos en contra, es acercarnos de nuevo a los presidentes de comisiones y a diputados en particular para ir tratando de convencer uno a uno por si llega a tratarse en recinto, cosa que no creo que suceda. Pero eso es lo que se hizo. ¿Las penas eran mejores? Sí. ¿Había cosas mal? Sí, también. Había cosas que no estaban buenas. Que en la gran mayoría hay cosas que había delitos interesantes que se estaban proponiendo, por supuesto que sí. Pero como toda ley es perfectible y también había que acomodar un montón de sectores. Hay una gran crítica que se hizo sobre eso, que es la tracción a sangre, ¿por qué no se incluía? No se incluyó porque la disidencia de minoría, que es el Frente para la Victoria, dijo que no firmaba si se trataba la TAS. Esto fue una realidad y la decisión fue, se saca el tema de la tracción a sangre con tal de sacar un dictamen. Esto se hizo. Y también hay otras cosas que están en contra. Esto te digo porque es una disidencia específica de la tracción de sangre y fue un grupo específico, pero también hay otros montón de grupos que sobre otros temas tampoco estuvieron a favor. O sea, no defiendo a ningún partido político. Nuestro tema es totalmente transversal y les toca a todos, pero en el tema de la TAS fue específicamente por ahí tocado. Además, el tema de las jineteadas ni siquiera puedo decirte que sea un partido político, fue directamente todo el interior que no querían que les toquen las jineteadas, el interior de la provincia de Buenos Aires también. Y no tenían, no eran del mismo signo político. O sea, hubo muchos encuentros de por qué algunos temas que para nosotros son puntuales no se tocaron. Bueno, te dejo a vos y ya espero... Sí. Recién, cuando comentaba de cuándo se considera maltrato, decía de que no sé, el uso de drogas que no fuese para analgésico. En el caso de los animales que se utilizan... en aduana y aeropuertos para lo que es bolsos, valijas.
¿Qué es lo que se les da a esos animales? Digo, porque se los nota, o sea, que están más calmados y están... La verdad que es una buena pregunta. No conozco el entrenamiento de los perros que utilizan las fuerzas de seguridad. Bueno, acá me dicen que no se los droga. No. Bueno, gracias por estos minutos y... Por favor, no se olviden de denunciar. Denuncien todo lo que puedan, que esto es parte de la lucha. Gracias.